Buenos días, familia, hoy es el día. No me ven emocionada ahora mismo, pero a la vez tengo bastante como nerviosismo, tengo miedo porque es la primera vez que voy a dejar a Liam solo en un lugar y eso de la verdad me frustra un poco, pero bueno, nada, vamos a ver qué tal le va. Bueno, familia, ya llegamos a la escuela. Tengo un deseo de llorar por dejarlo aquí. Todavía lo estoy pensando en dejarlo. ¿Liam quiere ir a la escuela? Sí. Sí, mi amor. ¿Y vas a jugar con los bebés? Sí. Qué difícil fue. Mi mamá que le empezó a llorar. Ay, estoy aquí afuera, todavía ni me he ido. Qué difícil, de verdad. Y la razón principal por la que porque realmente a mí me gusta estar con él y cuidarlo, pero la razón principal por la que yo lo traigo a un daycare es porque aquí aprenden muchísimo, muchísimo. He visto hijos de amistad de nosotros que los tienen en un daycare y han aprendido cantidad antes del daycare y después que lo tienen en una escuela, pues el avance y que se ve en el habla, en la forma de expresarse, en reconocer los objetos y todas esas cosas, se ve cantidad el cambio. Y por eso es la principal, aparte porque él le gusta jugar mucho con los niños y como él no tiene nadie alrededor en el condominio así a niños chiquitos o no tiene amistad así chiquita porque todos están en la escuela, entonces no tiene con quién jugar. Ya cuando tenga a su hermanito, pues, y cuando el hermanito crezca, pues ya tendrá a su mejor amigo para jugar, pero ahora no tiene con quién jugar y entonces se la pasa solito conmigo. Y a pesar que yo juego con él y eso, pero no es lo mismo cuando tú juegas con alguien de tu edad, con alguien acorde a ti. Y realmente esa es la principal razón por la que yo lo pongo, para que juegue, se desarrolle, aprenda, le enseñen muchísimas cosas, porque aquí tú puedes recogerlo, lo traes a las 8 y lo puedes recoger antes de las 6, que es cuando cierran. Pero yo creo que ahorita yo lo vengo a buscar porque el primer día no lo quiero dejar como hasta las 4 y pico. No lo quiero dejar hasta esa hora, que se vaya adaptando un poquito ahora, a ver cómo le va. La maestra me dijo, ya yo conocí a la maestra y todo, que yo puedo llamar cuantas veces yo necesite, cuantas veces yo quiera, para saber cómo está el niño. Ahorita, dentro de una hora ya yo estoy llamando para darle tiempo que él se acomode y eso, a ver si no sigue llorando, si está bien. Pero qué difícil fue verlo llorando cuando se iba con la maestra y que estaba diciendo mamá, mamá, mamá. Yo sé que eso es normal. Ya estoy en casita, yo no le pude seguir grabando más allí porque realmente no me sentía muy bien y esperé que me calmara un poco, me tranquilizara, llegué a la casa, desayuné, me calmé y pues ahora le vengo a comentar. Yo a Liam no la había puesto antes en un daycare porque aquí no es que tú digas ya lo voy a poner en un daycare y ya. Puede que tenga la suerte de que en el daycare donde tú lo quieras poner pues haya capacidad y ya sea rápido. Pero desde que nosotros llegamos pues al principio no lo queríamos poner porque no vimos la necesidad de como ponerlo en un cuido. Si igual estábamos nosotros, nosotros lo podíamos cuidar. Luego me dijeron que en el daycare pues aprendía muchísimo, que lo pusieran en un daycare, que no solo era para que te lo cuidaran, sino porque también le enseñan muchísimas cosas. Y bueno, cuando me decidí, entonces empecé a buscar, pero en todos los que nosotros buscamos daycare pues ya no tenían capacidad y pues desistimos. Ya como vimos que no había capacidad, pues creo que tampoco nos pusimos en una lista de espera desistimos. Dijimos, bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Ahora no es el momento. Liam tenía ya había cumplido el año, tenía 1 año y pico, pero como quiera que sea, no nos sentíamos bien como para ya dejarlo. Si no se pudo en ese momento, pues ya lo tomamos como la señal del destino de que en ese momento no era el adecuado. Y no buscamos más.
Pero a raíz de que cumple sus 2 añitos, pues que vi que muchas amistades pues tenían los niños en la escuela, en daycare, y vi que aprendían realmente muchísimo, que mejoraban muchísimo la forma de hablar y todo. Dije, pues mira, ya no tanto para que me lo cuiden, sino para que le enseñen mejor, pues voy a tomar la decisión de ponerlo en un daycare. Y una vecina que vive aquí en el condominio, pues me habló de donde tiene a sus hijos. Pues me dijo que era muy bueno, que ella estaba súper encantada con el daycare, que lo pusiera ahí donde mismo ella lo tiene puesto. Y yo fui, entonces, pues yo fui, vi cómo era, las maestras eran súper excelentes, súper amables. Y ya dije, mira, lo voy a poner aquí. No sé si les ha pasado, y déjenme en los comentarios para saber si no soy la única, es que sienten como un vacío enorme ahora que, por ejemplo, ahora que Liam no está aquí conmigo. Siento un vacío, como que, no sé, me hace falta tenerlo aquí, de jugar, que me riegue todo, que yo le esté diciendo a Liam no me riegue, que tener que jugar con él, que yo esté en la cocina haciendo la comida y él me está diciendo mamá, porque él dice cuando tiene hambre. De verdad es que se siente un vacío, como que a la casa le falta algo. No sé si a usted le pasó también cuando dejaron a sus hijos en las escuelas por primera vez, porque la verdad es que los extraño demasiado. Demasiado. Y ahora yo llamé a la escuela para saber, bueno, estoy llamando de hace rato. Yo soy una mamá intensa, creo que voy a ser una mamá tóxica. Y la verdad es que yo llamé desde por la mañana, como a las 9:00 y me dijeron que pues que tenían que ir, pues me atendió la secretaria, que tenía que ir al salón para ver cómo estaba. Y ahora como a las 11 fue que pude comunicarme, porque estaba llamando y llamando y no cogían el teléfono. Y ahora a las 11 que pude comunicarme, me dijeron que estaba bien, que había parado de llorar hace rato, que ahora estaban en el horario de la siesta. La verdad es que estoy sorprendida, súper sorprendida. Yo sabía que él se iba a sentir bien con niños, porque cuando yo lo veo, que vamos a una actividad o algo así, que yo lo veo jugando con los niños, él se divierte tanto. Y yo creo que va a ser enamoradizo. Yo creo que va a ser un poco enamoradizo. Y nada, ahora tengo que salir a hacer unas gestiones con mi mami y ya después lo voy a buscar para ver cómo está. Ya les digo, a lo mejor lo dejo un poquito más, ya que está bien, no está mal. Pensé ir a buscarlo temprano si me decían que no se había adaptado bien, que estaba llorando o algo así, pero como me dijeron que estaba bien, estoy sorprendida. Así que voy a dejarlo un poquito más tarde, no tan tarde, porque no, como es el primer día tampoco quiero. Pero bueno, familia, la verdad es que estoy con un conjunto de emociones ahora mismo, entre que lo extraño, que estoy contenta que se haya adaptado, que se haya estado bien, que no esté llorando. Yo quiero saber, leerlos a ustedes de cómo fue su experiencia, para saber que yo no soy la única que se está sintiendo así tan mal. Buenos días, familia. Hoy le voy a hacer la continuación del video de ayer, porque la verdad es que después que fui a buscar a Liam en el daycare no grabé más nada. Llegué a la casa y me puse a hacer bastante cosas y tenía que adelantar muchísimas cosas. Así que ahora lo voy a llevar de nuevo al daycare y ya les contaré cositas. Dile bye, abuelo Liam. Como es rutina de todos los días, ya dejamos a mi papá en el trabajo y ahora sí vamos a dejar a bebé Liam en el daycare. Mi amor, ¿quiere ir a la escuelita? Ay, un pajarito, ¿quiere ir a una escuelita, mi amor? Ya te veo más emocionado. Vamos a la escuelita. ¿Y te vas a portar bien, mi amor? Ya, mi amor, ya. Bueno, ya dejé a bebé Liam, creo que todavía no se adapta, supongo que dure como una semana que yo lo deje y él se quede mamá llorando. Hoy sí lloró menos, pero bueno, lloró. No sé si les ha pasado que cuando han dejado a sus hijos por primera vez en una escuela, o en este caso en el daycare, pues que se sienten como la peor madre del mundo, como que están dejando a su hijo en un lugar realmente desconocido, aunque es una institución.
y tiene todas sus cosas en regla, pero aún así es un lugar desconocido, con gente nueva, con niños nuevos, y entonces no sé si les ha pasado o será a mí la única que realmente ahora mismo se siente como la peor madre del universo. Si hay algo que me ha sorprendido desde que estoy en los Estados Unidos es lo rápido que arreglan pues los semáforos. En Cuba ninguno funciona. Aquí, miren, por ejemplo, ahora ya vinieron rápido a arreglarlo y en cuestiones de, vamos a suponer, una hora o menos de una hora, pues ya está arreglado. Pero en Cuba todos los semáforos no sirven. Ya en casita me voy a poner a preparar ahora una tortilla porque hay que alimentar pues a este bebé, que ya la barriga está bastante grande. Tengo que alimentarlo ahora y la verdad es que tengo bastante hambre, así que manos a la obra. Bueno, de tortilla terminó siendo revoltillo porque no sé por qué razón se me pegó en el sartén, que este sartén es bastante bueno para eso, pero no sé por qué. Pero bueno, revoltillo. Lo importante es el sabor. Y pues ahora sí, a comer. Ahora tengo que ir a Midland, que me queda como 30 minutos de aquí, al mall, porque tengo que comprar un regalito para un niñito que es el hijo de una amistad de nosotros, que mañana es su cumpleaños. Y hace bastante, me veo con abrigo porque hace frío. No sé, estos días está haciendo bastante frío y ando con un caramelo de la garganta para no enfermarme. Si les soy sincera, este frito así, lo que me da deseo ahora mismo es estar durmiendo en la cama. No sé si a usted le pasa lo mismo, que cuando es tiempo de lluvia o tiempo de frío, pues le apetece bastante un cafecito, un chocolate caliente y estar acostado en la cama durmiendo o viendo alguna película. Pero la verdad es que tengo que hacer bastante cosas hoy. Hoy tengo que recoger también más temprano a mi mamá de su trabajo. Después me toca recoger a Bebelía y a mi papá. Y además tengo que estudiar algunas cosas. O sea, que el día de hoy está bastante largo y bastante cositas para hacer. Y no puedo estar holgazaneando en la cama, aunque me apetece muchísimo. Yo no sé si ustedes son igual que yo, que vienen a comprar un regalo para alguien más y terminan comprándose algo. Pues en mi caso yo no me compro nada para mí, rara vez me compro algo para mí, pero sí para Bebelía. Es que yo veo algo que siento que le va a quedar bien a Bebelía o que me gusta para Bebelía y pues termino comprándose. Y aquí está, pues ya terminé comprándole un par de zapatos, que la verdad es que los que tiene ya se le están quedando chiquitos porque está creciendo bastante rápido. Eso me pone, porque yo quisiera que se quedara así para siempre, no quiero que crezca y que se vaya de mi lado. Pero bueno, nada, le terminé comprando un par de zapaticos que la verdad me encantaron para él. Bueno, familia, que no les grabé más nada. De hecho, busqué a mi mamá, pero ahí no les grabé absolutamente nada porque pues tenía que recoger algunos medicamentos en la farmacia para mi esposo, tenía que comprar algunas cosas para la casa y entre una cosa y otra se me pasó completamente pues grabarle ese momento en que recojo a mi mamá. Pero bueno, ya en próximo video también lo verán. Y rápido llegué a la casa, que me puse a cocinar porque ya dentro de un rato, de hecho, tengo que buscar a Bebelía y a mi papá. Y más o menos eso se viene convirtiendo en mi rutina de todos los días. Ahora con Bebelía, que pues está en el daycare, tengo que llevar primero a mi mamá, es la primera. Después llevo a mi papá y por último llevo a Bebelía. Y lo mismo para recogerlo. A veces recojo primero a mi papá y a Bebelía y después a mi mamá, porque a veces termina un poco más tarde, pero es prácticamente lo mismo. En uno de los videos que les subí donde les comento por qué mi papá ya no aparecía tanto, en mi video donde les digo la noticia de que ya mi papá consiguió trabajo y que mi mamá pues cambió de trabajo, muchos de ustedes me dejaron en los comentarios que eso era una discriminación aquí en los Estados Unidos por no contratarlo por la edad, que averiguara bien, y la verdad es que déjenme decirles que eso era lo que le decían en cada entrevista. En una que fue, me recuerdo, al car wash, él estaba súper emocionado porque pues le hicieron la entrevista, supuestamente iba bien, pero veía que no lo llamaban, que supuestamente lo iban a llamar ese mismo día y veía que no lo llamaban,
La manager no estaba, fue otro día y entonces le explicaron que no la habían llamado porque habían visto la edad que tenía y que realmente ese trabajo no era para una persona de esa edad ya que era muy fuerte. Y entonces mi papá le decía que él era una persona fuerte a pesar de la edad, que le dieran una oportunidad para él demostrar que realmente pues él era capaz de hacer ese trabajo. Pero aún así que le dijeron que no porque era muy mayor para hacer ese tipo de trabajo, ya que tenían que subir escaleras, bajar escaleras, cargar cosas. Y bueno, en ese le dijeron que no. En otro, que me acuerdo que fue en Chickenfield, no sé si se pronuncia así, le dijeron que no también por la edad, porque la excusa que le dieron o la explicación que le dieron era que hace una semana una persona también más o menos parecida a la edad de él, pues había durado nada más una semana porque decía que el trabajo era muy fuerte y que él no lo aguantó y se fue a la semana. Entonces por esa persona haberlo dejado y tener cierta edad parecida a la de mi papá, pues les dijeron que no lo podían contratar porque pues ya era mayor, que se iba a cansar, que era como eso era hacer comida y toda esa cosa. Y mi papá le dijo que pues ya que él era buen cocinero, él le dijo que hasta que tenía un canal de YouTube. Mi papá le gusta realmente, pues él es hablador bastante, él realmente cae bien donde sea y le gusta relacionarse con las personas. Y él le dijo que él era fuerte, que le dieran la oportunidad de que demostrara que él no le iba a hacer lo mismo que el anterior trabajador, que él sí iba a durar, que él le gustaba la cocina, que él iba a hacer todo bien, que iba a hacer todo rápido, pero aún así le dijeron que no. Entonces, para que ustedes vean que sí es una discriminación, yo no sabía que eso realmente está prohibido aquí, pero bueno, a pesar de todo, pues le decían que no por la edad. Ya andamos en camino para buscar a mi bebecito. Ay, como yo extraño a mi bebé. De verdad que ustedes no se pueden imaginar lo frustrante que es que tener que dejar a tu hijo en un cuido porque sabes que va a aprender, porque sabes que va a mejorar la forma de hablar, que va a relacionarse con otros niños, pero a la vez de no tenerlo contigo, de ya estar adaptada a él, es complicado. La verdad que es complicado. Yo quiero saber si yo no soy la única. Ya recogimos a Belía. Te extrañé, mi amor. ¿Te gustó la escuela? Agua, mi amor. ¿Te portaste bien, mi amor? ¿Sí? ¿Y te gustó la escuela? ¿Te gustó? ¿Quieres ir mañana? ¿Sí? ¿Y vas a jugar con los bebés? Y mañana. Ah, mañana es sábado. ¿Jugaste con los bebés? ¿Sí? Así va, ponlo bien. Muy bien. ¿Dónde va el pantalón? Ahí, muy bien, muy bien. Oh. Hasta aquí es el video de hoy de mi experiencia llevando por primera vez a Liam a una escuelita y en este caso el daycare. Déjenme en los comentarios cómo ha sido pues su experiencia llevando a sus hijos, si a ustedes les ha pasado lo mismo que yo, si o yo soy la única madre tóxica que realmente se desespera por dejar a su hijo en el daycare y además de eso por llorar tanto el primer día y por sentirse la peor madre del mundo por haber dejado a su hijo en un lugar. No olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí, darme like, es totalmente gratis, y suscribirte. Besitos, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to.